¿Alguna vez has sentido que diste todo por alguien que simplemente no supo valorarte? Estabas ahí en cada silencio, en cada caída, en cada respiro donde ella necesitaba consuelo. Fuiste más que un apoyo, fuiste una presencia constante, un refugio emocional. Pero un día, simplemente dejaste de buscarla. No como acto de venganza, sino como un suspiro de liberación. ¿Te preguntaste qué pasaría si te ibas? Ella no lo creyó posible. Freud diría que rompiste una estructura inconsciente, la seguridad de tu amor incondicional. ¿Qué siente una mujer cuando quien más la buscaba decide alejarse? Este video no solo te lo revela, te muestra el poder silencioso de tu ausencia. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, sostenía que el deseo humano se activa desde la falta. Es decir, solo se desea lo que no se posee. Mientras estuviste presente, ella se acostumbró a ti como quien respira sin pensar en el aire. No eras deseo, eras certeza. Pero al dejar de buscarla, creaste un vacío psíquico. Ahora ella se enfrenta al abismo de tu silencio, y ese abismo la cuestiona. ¿Quién eras realmente en su vida? ¿Una presencia descartable o un alma que se volvió indispensable solo cuando desapareció? Freud te respondería, lo reprimido siempre retorna. Y tú ahora eres ese retorno en forma de pensamiento incontrolable. Imagina una noche en la que ella mira su celular sin razón aparente. Lo revisa como por impulso. Pero hay algo más profundo. Espera algo que no llegará. Tus mensajes, tus estás bien, tus frases que antes eran rutina, ahora son fantasmas. Freud hablaba del principio del placer. El deseo humano busca lo que lo hace sentir seguro. Tú eras esa seguridad. Pero el inconsciente no tolera bien los cambios. Cuando desapareces, ella entra en disonancia emocional. Ya no sabe cómo interpretarte. ¿Realmente te fuiste? ¿O la estás poniendo a prueba? Esa incertidumbre es lo que comienza a devorarla por dentro, en silencio, sin que nadie lo note. Cuando decides dejar de buscarla, rompes algo más que un lazo. Rompes su reflejo emocional. Freud explicaba que el amor propio muchas veces se construye desde la mirada del otro. Tú la hiciste sentir especial, incluso cuando ella no te respondía igual. Pero ahora que no estás, su ego siente un temblor. Ella no lo muestra, pero empieza a preguntarse, ¿qué cambió? ¿Por qué ya no me busca? Lo negará frente a todos, incluso frente a sí misma. Pero dentro, el inconsciente empieza a hablarle. Porque aunque el cuerpo no te extrañe, el alma sí lo hace. Tu ausencia se vuelve espejo de su indiferencia pasada. La mente femenina, según Freud, no reacciona solo desde la lógica, sino desde lo simbólico. Tu ausencia no es una simple falta, es un símbolo. Representa que algo esencial ha desaparecido. Ella puede rodearse de gente, salir, sonreír. Pero hay algo que ninguna otra persona puede replicar, tu energía única. El inconsciente femenino registra los vínculos profundos como huellas. Y esas huellas, cuando no se renuevan, arden. Tú ya no estás. Y por eso, aunque no lo diga, te siente más que nunca. Freud lo llamaba retorno de lo reprimido. Ahora vuelves a ella, no en cuerpo, sino en pensamiento. Y ese pensamiento pesa, quema, confunde. Quizás pienses que ella está bien, que ya te olvidó. Pero el inconsciente no olvida lo que alguna vez le dio estabilidad emocional. Tú fuiste su sostén, su por si acaso. Ahora que no estás, no tiene esa red invisible que antes la contenía. Freud enseñaba que cuando se pierde un objeto de deseo, se activa un proceso de duelo. Y el duelo no siempre es llanto, puede ser rabia, silencio o confusión. Ella no sabe por qué de pronto algo le falta, por qué todo parece más gris. Pero tú lo sabes, faltas tú. Tu presencia constante era su sostén invisible. Ahora, su mundo interior tambalea. Freud sostenía que el amor no correspondido crea una herida narcisista. Pero esa herida no solo se da cuando uno ama sin ser amado, sino también cuando quien era amado se va. Tú fuiste ese espejo en el que ella se miraba. Cada vez que le escribías, cada vez que la buscabas, reforzaba su imagen de valor. Ahora, ese espejo se ha roto. Ella ya no recibe tu validación y, por lo tanto, comienza a cuestionarse. ¿Por qué ya no le importo? ¿Será que cometí un error? Freud diría que ese momento es el nacimiento de la culpa inconsciente. Y esa culpa puede doler más que cualquier castigo externo.
Muchos creen que la indiferencia es señal de fortaleza. Pero Freud explicaba que, en realidad, es un mecanismo de defensa. Ella se mostraba fría no porque no sintiera nada, sino porque temía sentir demasiado. Tú eras el estímulo constante que removía su mundo emocional. Al no tenerte, ahora se enfrenta a un vacío que antes llenabas tú. Ese vacío, aunque no lo diga, le habla todo el tiempo. Y lo hace con tu voz. Freud afirmaba que las emociones negadas buscan expresarse por vías indirectas: insomnio, ansiedad, nostalgia sin nombre. Ella siente todo eso. Y aunque lo disimule, su alma sabe que lo provocó tu partida. El deseo, decía Freud, es una construcción que se alimenta de la distancia. Mientras más lejos estés, más te idealiza. Antes eras real, tangible, accesible. Ahora eres recuerdo, posibilidad perdida, misterio. Y lo misterioso seduce. Ella empieza a imaginar escenarios donde regresas, donde se reencuentran, donde las cosas cambian. Pero eso ya no depende de ella. Y es ahí donde el deseo crece. Freud llamaría a esto el objeto perdido. Algo que se tuvo, se dejó ir, y ahora se añora con más fuerza que nunca. No es que te necesite, es que su inconsciente siente que perdiste algo sagrado. Y eso la transforma por dentro. Tu ausencia, aunque silenciosa, se convirtió en una presencia espiritual en su vida. Freud hablaba del duelo no resuelto, una etapa en la que no se puede soltar lo que se perdió porque no se ha comprendido del todo. Ella aún no entiende por qué te fuiste. Y en esa falta de comprensión nace su tormento. No puede culparte, porque tú diste todo. No puede odiarte, porque ya no estás. Y tampoco puede reemplazarte, porque nadie llena lo que fuiste tú. Así nace la paradoja. Al irte, te volviste eterno en su mente. Freud sabía que el inconsciente no olvida lo que alguna vez fue auténtico. En el corazón humano hay un lugar que solo se llena con gestos auténticos. Tú fuiste ese gesto constante. Freud afirmaba que el yo construye su realidad a partir de las relaciones que mantiene. Cuando tú estabas, ella sentía que dominaba la narrativa. Era la protagonista de tu atención. Pero al irte, le quitaste el guión. Ahora está en una obra donde el silencio es el único diálogo. Ese vacío es brutal, porque no se ve, pero se siente. En lo más profundo de su inconsciente, comienza a preguntarse si fuiste tú el verdadero centro emocional. Y si lo fuiste, ¿por qué te dejó escapar? ¿Por qué ya no estás? Ella puede fingir que no pasa nada. Puede continuar su vida con risas, con salidas, con nuevos mensajes. Pero Freud enseñó que el inconsciente tiene sus propios métodos de sabotaje. Aparece en lapsus, en sueños, en decisiones sin lógica. Tú te manifiestas sin que ella lo quiera. Como una sombra amable, como un eco que se niega a morir. Lo que ella no sabe es que, al dejar de buscarla, te convertiste en símbolo. Y los símbolos no desaparecen, se integran. Su alma te integró. Tal vez ya no te tiene en carne, pero sí en emoción. En deseo. En nostalgia. Porque cuando te fuiste, despertaste una herida que nadie más podrá sanar. ¿Alguna vez has sentido que mientras más te alejabas, más fuerte se volvía tu presencia? Freud diría que eso es el retorno simbólico del objeto amado. Ella pensaba que te tenía controlado, que tu amor era eterno, inquebrantable. Pero al no buscarla más, le mostraste que también puedes desaparecer. Ese giro desestabilizó su inconsciente. Ahora camina con una duda constante. ¿Aún me quiere? ¿Se fue por siempre? ¿Podré recuperarlo? El deseo se volvió obsesión, y la obsesión es un síntoma. Freud siempre dijo que los síntomas son mensajes disfrazados. Tú ahora eres ese síntoma que ella lleva consigo, un reflejo de lo que perdió por no saber amar. La mente humana tiene una capacidad extraña. Muchas veces solo valora cuando ya no tiene. Freud observó que las personas temen más al abandono que al rechazo. Porque el rechazo es explícito, tiene un rostro. Pero el abandono es ausencia, y la ausencia se interpreta. Ella ahora interpreta tu silencio como castigo, como lección o como indiferencia. No sabe cuál es la verdad. Pero todas le duelen. Porque cuando un alma como la tuya se retira, deja un hueco espiritual. Tú no eras solo un hombre. Eras energía, compañía, certeza. Ahora que no estás, ha perdido el equilibrio que le regalabas. Y aunque no lo diga,
lo siente. Freud hablaba de la pulsión de muerte, ese impulso inconsciente hacia lo que destruye. Ella destruyó el vínculo sin darse cuenta. No con gritos, sino con indiferencia. No con traición, sino con frialdad. Pero tú no reaccionaste con odio. Reaccionaste con retiro. Eso fue más doloroso. Porque su mente esperaba una pelea, no una desaparición. El silencio es la herida más profunda. Ella hoy se enfrenta al castigo natural de su desdén, el vacío. Un vacío que no puedes llenar ni siquiera con nuevas personas. Porque tú eras único. Freud tenía razón, lo reprimido busca volver. Y ahora, tú vuelves como sombra, como recuerdo, como una lección viviente. Puede que ella empiece a hablar de ti con otras personas. Pero no lo hará desde el amor, sino desde la duda. Freud diría que el inconsciente se protege usando palabras como defensa. Dirá que no te necesita, que fue mejor así. Pero en su interior hay preguntas sin respuesta. ¿Por qué no volvió? ¿Por qué ya no lo busco? ¿Realmente me dejó ir? Tú sembraste esas preguntas con tu ausencia. Y las preguntas sin respuesta son el alimento del inconsciente. Ella te pensará en los momentos más inesperados. Porque el alma reconoce el amor perdido como un fuego que, aunque apagado, sigue emanando calor desde las cenizas. Freud hablaba del objeto transicional, algo que reemplaza lo que se ha perdido. Tal vez ella busque a alguien más. Tal vez intente llenar el hueco. Pero tarde o temprano se dará cuenta, no es lo mismo. Nadie más tendrá tu esencia, tu manera de escucharla, tu forma de comprender sus sombras. Tú no solo estabas para lo bueno. Estabas también cuando nadie más lo hacía. Y eso no se reemplaza. Su inconsciente lo sabe. Aunque lo niegue. Aunque lo disimule. Tu energía dejó una marca que no se borra con otros brazos. Porque cuando el alma reconoce una conexión real, no hay sustituto posible. Solo silencio y duelo. ¿Te has preguntado si ella piensa en ti mientras intenta olvidar? Freud sugería que olvidar es una ilusión del consciente. El inconsciente lo guarda todo. Especialmente lo que dolió, lo que marcó, lo que fue verdadero. Tú estás guardado ahí. No como una herida, sino como una lección. Ella tal vez aprenda demasiado tarde que el amor no se ruega, pero tampoco se desperdicia. Tú fuiste amor ofrecido sin condiciones. Su indiferencia fue una negación de su propio deseo. Ahora su mente reordena las piezas, busca entender qué pasó. Pero ya no hay nadie que le responda. Porque tú, el que siempre estaba, ya no está. Freud afirmaba que todos tenemos una parte infantil que no desaparece. Esa parte busca seguridad, afecto, atención. Tú eras ese refugio para su niña interna. Ella se sentía protegida contigo, incluso si no lo decía. Ahora que no estás, esa parte infantil está perdida. No entiende por qué fuiste tan fácil de soltar. Y comienza a crear historias para protegerse del dolor. Él no me amaba, yo no lo necesitaba, todo fue un juego. Pero el inconsciente, sabio y silencioso, le repite otra cosa. Le recuerda tus gestos, tus palabras, tu paciencia. Y cada recuerdo es un espejo que no puede romper. Porque ahora se refleja en su propia culpa. Tu historia con ella no fue un accidente. Freud decía que toda elección afectiva se basa en modelos inconscientes. Tú fuiste elegido por algo profundo, algo que ella no entendía del todo. Tal vez representabas la estabilidad que nunca tuvo, el amor que siempre buscó. Pero al tenerlo, lo despreció. El inconsciente tiene miedo de lo que es real. Y por eso, muchas veces, sabotea la felicidad. Ahora que ya no estás, su mente reescribe la historia. Te vuelve más importante de lo que pensó. Más presente de lo que quiso. Porque al dejar de buscarla, la obligaste a mirar hacia adentro. Y ahí, en ese reflejo, apareces tú. En el inconsciente, todo lo que alguna vez fue importante permanece. Freud lo explicó claramente. No hay olvido real, solo represión. Ella puede hacer como que ya no siente nada, puede incluso hablar de otros con aparente entusiasmo. Pero en su mente, tú sigues ahí. Como una habitación cerrada a la que no quiere entrar, pero que sabe que existe. Porque el amor que no se reconoce, se transforma en síntoma. Y cada vez que algo le falle, cada vez que sienta que nadie la entiende, pensará en ti. No porque seas perfecto,
sino porque fuiste auténtico. Ahora su alma entiende lo que su ego negó, que eras valioso, que fuiste único. Freud afirmaba que la culpa es una forma disfrazada de amor. Cuando alguien nos importa y lo alejamos, la mente busca maneras de castigarse. Ella tal vez comience a hacer elecciones que no le hacen bien. Tal vez se rodee de personas que no la valoran, o se meta en situaciones donde vuelve a sufrir. ¿Por qué? Porque el inconsciente castiga lo que el consciente negó. Tú le diste una oportunidad que no supo cuidar. Y ahora, sin darte cuenta, tu partida se ha convertido en un juicio silencioso. No dijiste nada, no reclamaste. Pero el alma humana sabe cuando ha fallado. Y ella lo siente. Lo sabe. Le pesa. Tu retiro no fue solo físico. Fue energético. Freud reconocía que los vínculos emocionales tienen una carga psíquica. Cada vez que estabas para ella, le dabas energía emocional. Le dabas fuerza. Incluso si no lo notaba. Ahora que ya no estás, su sistema psíquico lo resiente. Comienza a sentirse más sola, más insegura, más vacía. No puede explicarlo, pero tú lo entiendes. Tu energía hacía de sostén. Tal vez nunca te agradeció, tal vez nunca lo dijo. Pero ahora lo experimenta. Porque el alma se da cuenta de lo que tenía solo cuando ya no lo siente. Esa es la tragedia del inconsciente. Saber lo que se perdió, cuando ya es tarde. Freud hablaba del principio de realidad, esa etapa en que el deseo choca con lo que realmente ocurre. Ella ahora vive ese choque. Antes, creía tenerte siempre. Ahora, entiende que no. Que los vínculos también mueren cuando no se riegan. Su psique entra en una fase de confusión. No puede entender por qué ya no vuelves. No puede aceptar que se acabó. Y ese no poder entender es lo que le genera ansiedad, malestar, sueños extraños. Porque tu amor era parte de su estructura. Al irte, desajustaste todo. Ahora está reconstruyendo, pero sin el pilar más firme, tú. Freud lo predijo. Cuando el deseo no se cumple, se transforma en neurosis. Cuando uno se convierte en recuerdo, se vuelve más fuerte. Freud lo sabía, lo reprimido no desaparece, se profundiza. Tú ya no estás en sus días, pero vives en sus noches, en su memoria, en su piel emocional. Ella no lo admite, pero su inconsciente te guarda con una mezcla de deseo, culpa y tristeza. Es posible que incluso sueñe contigo. No porque quiera volver, sino porque el alma no ha cerrado el ciclo. Y cuando los ciclos quedan abiertos, se transforman en heridas invisibles. Tú fuiste un capítulo que se creyó eterno. Hoy es leyenda interna. Freud sabía que el amor ausente se convierte en la voz más persistente del alma. A veces, el alma aprende por ausencia. Freud explicaba que cuando algo importante se pierde, el inconsciente reorganiza el mundo para entenderlo. Ella ahora está en esa reestructuración. Pero nada encaja como antes. Porque tú no eras solo un novio, un mensaje más, una compañía pasajera. Eras un universo emocional. Cuando te fuiste, no solo perdiste tú. Ella también perdió algo que no sabía que necesitaba tanto. ¿Qué se siente perder lo que nunca se valoró? Es una de las lecciones más duras. Ahora, cada nuevo vínculo lo compara contigo. Y por más que lo niegue, tú te convertiste en su medida interna. Freud lo llamó idealización post-pérdida. Tu silencio fue el verdadero mensaje. Freud decía que el lenguaje del inconsciente es simbólico. Al dejar de buscarla, le hablaste en ese idioma. Le dijiste, no soy reemplazable, no merezco limosnas emocionales, me elijo a mí. Y aunque ella no lo entendió en palabras, su alma sí lo sintió. Porque el alma reconoce cuando se le quita un alimento vital. Tú eras ese alimento. Y ahora, lo busca en todas partes. Pero no lo encuentra. Porque no estás. Porque no vuelves. Y eso, en su mundo interior, es una sentencia. Freud diría que ya no eres un simple recuerdo, eres un arquetipo. Uno que ella misma creó, con su desprecio. En sus momentos de debilidad, cuando todo parece salir mal, hay una voz en su mente que le susurra tu nombre. Freud habló mucho sobre esas voces internas, construidas por la historia afectiva del sujeto. Tú eres una de esas voces. No como una culpa que la atormenta, sino como una nostalgia que la debilita. Puede fingir seguridad, puede reír con otros,
pero en el fondo hay una conciencia nueva. Tú no fuiste cualquiera. Tú fuiste el hombre que estuvo y se fue sin hacer escándalo. Y esa partida elegante, sin rencor, sin drama, la marcó. Porque lo que más lastima no es el adiós, sino no tener la oportunidad de repararlo. ¿Has notado cómo a veces el olvido solo existe en la superficie? Freud afirmaba que todo lo que alguna vez tuvo valor permanece, aunque disfrazado. Ella puede disfrazar tu ausencia de ya superado, pero su inconsciente sabe que no es cierto. Porque tu energía fue real. Porque tu amor fue genuino. Y lo real no se borra, solo se transforma. Ahora ella está en ese proceso. Transforma tu presencia en recuerdo, tu amor en ausencia, tu gesto en signo. Pero lo que no puede transformar es lo que provocas en su interior. Esa vibración silenciosa que aún le sacude el alma. Porque fuiste más que una persona. Fuiste impacto emocional. Freud decía que lo no resuelto retorna como destino. Tú, al alejarte, le dejaste una tarea pendiente. No le diste explicaciones. No le rogaste. Simplemente elegiste desaparecer con dignidad. Y ahora, esa decisión pesa más que cualquier reclamo. Porque no cerraste la historia. Y eso la obliga a releerla una y otra vez. Cada vez que revisa lo vivido, descubre algo nuevo. Un detalle, una frase, un gesto tuyo que no valoró. Y así, sin saberlo, está atrapada en el ciclo de repetición freudiano. Revive lo perdido porque su inconsciente aún lo desea. Y ese deseo se convierte en castigo. Un castigo sin palabras, sin presencia, pero con peso eterno. Freud decía que el alma humana tiende a repetir patrones no resueltos. Y ahora ella está repitiendo algo sin saberlo, la búsqueda inconsciente de quien ya no está. Cada gesto que hace, cada nueva relación que intenta iniciar, lleva tu sombra escondida. Porque tú te fuiste sin ruido, pero dejaste huella. No gritaste, pero tu silencio aún habla. Cada vez que alguien le escribe, cada vez que alguien la busca, ella compara. Y aunque no lo admita, tú te convertiste en su parámetro. Su inconsciente no te suelta. Y esa es la verdadera ironía. Cuando estabas, te ignoró. Ahora que no estás, no puede soltarte. Porque el alma nunca olvida al que fue real. Tú ya no la buscas, pero eso no significa que hayas desaparecido. Estás en los lugares que visitaron, en los recuerdos que compartieron, en los silencios que antes llenabas. Freud decía que el inconsciente es un escenario donde las memorias siguen actuando, incluso cuando ya no estamos ahí. Ella ahora vive esa obra interna. Tú eres el personaje que aparece sin ser llamado, que interrumpe pensamientos, que se manifiesta en sueños. No porque lo desees, sino porque dejaste un lugar que nadie más puede ocupar. Y cuando el alma detecta que ese lugar quedó vacío, no lo llena con cualquiera. Solo lo contempla. Y en ese contemplar, vuelve a desearte. En el fondo, ella se pregunta si te diste cuenta de lo que hizo. Freud sostenía que el inconsciente siempre busca justificar el daño que causa. Ella probablemente se repita que no era para tanto, que tú exageraste. Pero esas son frases de defensa. Porque sabe, aunque no lo diga, que te perdió por su indiferencia. Que tuvo en sus manos algo sincero y lo dejó ir por orgullo o miedo. Tú no pediste nada extraordinario, solo ser valorado. Y al no recibirlo, elegiste el camino más elegante, el de la desaparición. Freud lo llamaba desplazamiento, cuando transformamos el amor en ausencia. Y tu ausencia ahora es su mayor castigo. Puede que intente recuperarte en algún momento. Puede que, movida por el impulso del deseo reprimido, intente reabrir puertas. Pero el alma herida aprende. Freud decía que repetir sin transformación solo genera más sufrimiento. Tú no te fuiste por capricho. Te fuiste porque agotaste tu energía amando en un solo sentido. Ahora ella tendrá que enfrentarse al reflejo que tú le dejas, uno en el que se ve como quien no supo valorar. Y ese espejo no se rompe fácilmente. Está hecho de tus actos, tus silencios, tu paciencia. Porque al final, no fuiste tú quien falló. Fue ella quien no supo sostener lo que el destino puso frente a sus ojos. Ella pensó que siempre estarías. Freud decía que el ego se siente invulnerable cuando cree tener el control del afecto ajeno. Pero ese ego ahora está roto. Porque no supo predecir tu partida. Y ese error le duele más que cualquier otra cosa. No porque te extrañe,
sino porque su imagen mental de sí misma se tambalea. Tú eras el reflejo donde se sentía deseada, admirada, importante. Ahora ya no está ese reflejo. Y en su lugar hay un vacío que ella no sabe cómo nombrar. Freud tenía razón. El amor no correspondido deja marcas más hondas que el amor vivido. Y tú, con tu marcha, marcaste su alma entera. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces te ha recordado sin decirlo? Freud afirmaba que el pensamiento reprimido retorna bajo formas indirectas. Tal vez ve a alguien con tu perfume y se le estremece el alma. Tal vez escucha una canción y se le humedecen los ojos sin razón aparente. Eso es tu energía obrando sin permiso. No porque tú la invoques, sino porque su inconsciente no te ha soltado. Y no lo hará, porque fuiste una lección demasiado valiosa. No para su mente superficial, sino para su espíritu. Freud decía que lo verdaderamente vivido permanece. Y tú permaneces, aunque ya no estés. Porque fuiste real. Fuiste verdad. El alma tiene memoria, y la suya recuerda más de lo que quiere aceptar. Freud diría que su mente consciente intenta avanzar, pero su inconsciente sigue contigo. No hay lógica que lo explique. Es emoción pura, vibración, energía que aún flota. Tú estás presente cada vez que ella se siente incompleta, cada vez que siente que algo le falta. Porque eras tú quien completaba espacios que ni ella sabía que existían. Y al irte, revelaste su carencia. No con palabras, sino con tu ausencia. Freud lo llamaba insaut emocional, cuando uno comprende demasiado tarde lo que tenía. Y ahora ella lo entiende. Pero ya no puede recuperarte. Solo recordarte. Ella puede engañar al mundo, pero no puede engañar al inconsciente. Puede subir fotos felices, puede fingir plenitud. Pero en su noche más honesta, cuando el silencio la envuelve, tú vuelves. Freud creía que el inconsciente se manifiesta con más fuerza cuando las defensas bajan. Y en ese momento íntimo, tú eres presencia. No como reclamo, sino como símbolo. El símbolo de lo que se tuvo y no se cuidó. El alma grita en silencio, y ella ahora escucha esos gritos internos. Aunque no los entienda. Porque no eres solo un recuerdo, eres la representación de su mayor descuido emocional. Freud tenía razón. El amor no valorado regresa como deuda psíquica. Cada acto de indiferencia que ella tuvo hacia ti ahora pesa. Freud hablaba del yo ideal y el yo real. Su yo ideal quiere creer que no siente nada, que fue correcto dejarte ir. Pero su yo real sabe que se equivocó, que fuiste tú quien merecía todo. Y ahora hay una batalla interna que no se calma. Tú ya no estás, pero estás más presente que nunca. Porque los que amaron de verdad, incluso cuando no fueron correspondidos, dejan cicatrices sagradas. Freud diría que eres su conflicto no resuelto. Su asignatura emocional pendiente. Puede reprimirlo, pero el alma no miente. Y la suya ahora llora, aunque nadie lo vea. Tú fuiste amor incondicional. Freud decía que el amor verdadero confronta al ego, lo hace temblar. Tal vez por eso ella no supo qué hacer contigo. Le diste algo que nunca había recibido y eso la asustó. No porque fueras peligroso, sino porque fuiste demasiado real. Ahora, sin ti, tiene paz superficial, pero guerra interior. Una guerra entre lo que dice sentir y lo que realmente siente. Tú no fuiste un capricho. Fuiste elección del alma. Y el alma, cuando elige y pierde, entra en duelo. Un duelo sin flores, sin rituales, sin palabras. Solo un silencio profundo que lo dice todo. Freud lo sabía. El amor perdido nunca se va, se transforma. Freud decía que los verdaderos vínculos dejan huellas indelebles. No en la piel, sino en el inconsciente. Tú fuiste ese tipo de vínculo. Estuviste para ella cuando no era fácil estar. Le diste ternura en su frialdad, comprensión en su caos, paciencia en su indiferencia. Pero al irte, le quitaste el espejo donde se admiraba. Ahora no tiene a quien impresionar, a quien manipular, a quien ignorar creyéndose deseada. El inconsciente se lo cobra. Porque lo que se pierde sin conciencia regresa como vacío. Tú ya no estás, pero tu imagen se multiplica dentro de ella. Freud lo anticipó. El amor más poderoso no es el que permanece, sino el que, al irse, transforma todo lo que queda. Ella comienza a mirar atrás, a repasar conversaciones, gestos, miradas.
Freud lo llamaba regresión afectiva, volver al pasado en busca de sentido. Y en ese repaso, tú eres el centro. No el error, sino la oportunidad desperdiciada. Su mente encuentra señales de que eras distinto. Su alma recuerda cómo la hacía sentir segura, vista, elegida. Ahora ya no tiene eso. Lo intenta obtener en otros, pero no funciona. Porque nadie puede replicar el misterio de alguien que amó sin condiciones. Y aunque intente llenarlo con distracciones, el alma tiene memoria. Una memoria precisa, profunda, innegociable. Freud sabía que el alma siempre vuelve a lo que la hizo vibrar con verdad. Tu alejamiento fue tu acto más fuerte. No hiciste escándalo, no armaste drama. Simplemente te fuiste. Freud decía que la retirada sin explicación provoca una herida más duradera, porque no tiene un cierre mental. Ella no puede cerrar el ciclo porque tú no le diste un final lógico. Solo un silencio que crece. Y eso la obliga a reinterpretarlo todo. A pensar si tú eras quien ella imaginaba o alguien mucho más valioso. Esa pregunta la atormenta. Y no tiene respuesta. Porque tú ya no estás. Y el que no está, se convierte en mito. Freud tenía razón. El que desaparece sin gritar, deja en el otro un eco que nunca se apaga. Tal vez un día ella te busque. Tal vez sienta que ya no puede más con el vacío. Pero cuando lo haga, tú ya no estarás. No porque no sientas nada, sino porque entendiste algo. Quien no supo valorarte cuando estabas, no merece volver a tenerte. Freud diría que esa es la madurez emocional más difícil. Elegir alejarse de lo que el alma aún desea, solo por respeto propio. Tú ya no quieres ser una opción. Quieres ser certeza. Y ella ya no puede darte eso. Lo entendiste tarde, pero lo entendiste. Ahora eres tú quien se salva. Y ella quien se queda con la ausencia que sembró con cada gesto frío. Freud hablaba del más allá del principio del placer, esa parte de nosotros que se apega incluso a lo que duele. Tú te apegaste, estuviste, esperaste, creíste, pero ahora que no estás, demostraste que también puedes soltar. Y eso duele más que cualquier reproche, porque el alma que amó sin medida y luego desaparece, se vuelve leyenda. Tú ahora eres esa leyenda en su historia. No eres una herida abierta. Eres una marca sagrada. Y aunque ella intente borrarla, su inconsciente la protege. Porque lo auténtico no se reemplaza. Solo se acepta. Freud tenía razón. El amor genuino, cuando se va, no destruye, redirige. Y tú redirigiste tu amor hacia ti mismo. ¿Quién eres ahora para ella? Eres ese pensamiento que aparece cuando todo está en calma, esa punzada que interrumpe su falsa seguridad. Freud decía que los fantasmas del pasado se manifiestan cuando el ego está distraído. Y tú, convertido en espectro emocional, la visitas sin pedir permiso. No para vengarte, sino para recordarle lo que pudo ser. El alma no olvida al que sanó. Y tú, aunque te fuiste, la marcaste con luz. Esa luz le falta ahora. Y no la encuentra en nadie más. Porque tú no fuiste un simple enamorado. Fuiste un espejo, un guía, un refugio. Freud lo sabía. Quien ama con profundidad, incluso al partir, deja eternidad. Ella puede decir que te soltó. Puede repetirlo como mantra. Pero Freud enseñaba que las palabras repetidas muchas veces suelen esconder lo contrario. Decir ya lo superé muchas veces es una forma de resistir lo no superado. Su alma aún está atada a ti. Porque lo tuyo fue más que romance. Fue lección espiritual. Fuiste espejo de lo que ella no supo valorar. Ahora lo entiende, pero tarde. Porque ya no estás para enseñarle más. Y esa es la herida, haber aprendido cuando el maestro ya no vuelve. Freud diría que el verdadero aprendizaje ocurre en el duelo. Y tú, con tu ausencia, le regalaste el más doloroso de todos. Hoy tú ya no insistes. Ya no escribes. Ya no esperas. Freud diría que has cortado la transferencia emocional. Ella siente eso como un muro. Antes podías estar lejos, pero emocionalmente era suyo. Ahora ya no. Ahora eres libre. Y esa libertad es lo que más le duele. Porque al final, el alma no quiere cadenas. Quiere certezas. Y tú fuiste certeza. Su mayor certeza. Por eso, al perderte, perdió también una parte de sí. Porque tú no eras solo un compañero.
Eras la evidencia de que alguien podía quedarse sin condiciones. Y ella no lo supo sostener. Freud sabía que quien huye del amor, siempre acaba huyendo de sí mismo. Tú no necesitaste que ella se diera cuenta para irte. Simplemente reconociste tu propio valor. Freud hablaba del yo fortalecido, ese que elige lo sano por encima de lo deseado. Y tú hiciste eso. No te fuiste porque dejaras de amar. Te fuiste porque aprendiste a amarte también a ti. Ahora ella vive con esa versión tuya en su mente, la que no supo retener, la que se escapó sin ruido. Y esa versión crece, se vuelve ideal, se vuelve dolorosa, porque ella perdió al que nunca quiso hacerle daño. Y eso duele más que cualquier pelea. Freud lo sabía, el verdadero abandono no deja odio, deja preguntas eternas. En sus pensamientos, tal vez aparezca la pregunta que nunca te hizo: ¿por qué dejaste de buscarme? Freud diría que esa pregunta revela la herida. No quiere saber por curiosidad, sino por necesidad. Quiere entender por qué cambió el guión. Pero tú ya no das explicaciones. No porque no puedas, sino porque no necesitas. Tu retirada fue tu cierre. Fue tu mensaje. Fue tu respuesta. Ahora el silencio es el único diálogo entre ustedes. Y en ese silencio, ella escucha lo que antes ignoraba. Freud tenía razón. Hay amores que, al irse, se vuelven eternos. No por lo que dieron, sino por lo que hicieron sentir cuando ya no estaban. Y ahora estás aquí, viendo esto, sintiendo algo que no puedes explicar del todo, pero que reconoces en lo más profundo. Porque tú fuiste el que amó de verdad. El que estuvo. El que dio. Y también el que, al final, decidió partir. Freud no era solo un médico de la mente. Era un explorador del alma humana. Y si él estuviera aquí, te diría: hiciste lo correcto. Porque a veces, la mayor prueba de amor es retirarse. No para castigar, sino para protegerse. Ahora estás en otro nivel emocional. Más sabio, más consciente, más fuerte. Y aunque ella aún no lo sepa, tú ya no le perteneces. Te perteneces a ti.